comillas, voy a decirlo, y que, bueno, abusó de ella de una forma horrible, porque le decía que para quedar embarazada tenía que penetrarla, porque decía que para quedar embarazada tenía que untarse con su semen. Esto trajo después a colación que otra chica llamó y nos contó que su familia, una familia del conurbano, que se metieron también con muy poca plata y los metieron en una secta, ponele el nombre, no sé qué decir exactamente. Sí, no era secta, pero que toda la familia se metieron en algo como... Que tenían que darle el 10% de todo lo que tuvieran, sus regalos, su plata, todo se lo tenían que dar a ese también una especie de gurú. Con una varita. Una cosa, una varita del mal comportamiento. Bueno, se nos ocurrió cerrar el programa con decir, bueno, a ver, denunciar en tal lugar, denunciar en tal otro, con tan mala leche, digamos, porque dimos con alguien maravilloso que se llama Pablo Salum, que yo lo que quería era preguntarle, no sabía de su historia realmente, y lo que quería era que me dijera, mira, para tal cosa tenés que denunciar en tal lugar, y me perdí de hacer una nota maravillosa, que por eso hoy Pablo está acá con nosotros. Bienvenido, Pablo. Gracias por la invitación. Y gracias por venir. No, gracias por venir después de ese momento de mierda. Que sepa la audiencia que no me pegaron y no estás obligado a nada. No, pero aparte fue un momento muy feo para todos, sinceramente. Final del programa, no podíamos hablar. Yo aclaré que es evidente, yo tengo algo de experiencia en los medios y cuando no es con malas intenciones, si no, no estaría acá. No, pero por eso queríamos después invitarte y darte la oportunidad y darnos nosotros la oportunidad y darle la oportunidad al oyente de que sepa un poco más de todo esto. Esto es un tema... De verdad es un tema muy difícil, no es un tema fácil. Estamos hablando de abusos, estamos hablando de violaciones, estamos hablando de cooptar gente y de privación ilegítima de la nueva esclavitud moderna. Es una esclavitud, es tremendo lo que ocurre y Pablo realmente es un tipo que sabe, bueno, lo has vivido en carne propia. Sí. ¿Cómo empezó esta historia? Bueno, desgraciadamente, como le sucede a muchas víctimas, mi madre estaba pasando por una enfermedad. Recurrió a todos los médicos disponibles, a la ciencia, en lo que había en ese momento, en los años 90, y bueno, no le encontraron el inconveniente a su problema. Salíamos de urgencia todas las madrugadas, momentos horribles. Yo tenía 8 o 9 años. ¿Tu papá? Bueno, mi mamá tenía 30 y pico, 30. ¿Pero tenés un papá? Sí, pero están separados. ¿Estaban solos? Sí. ¿Vos vivías solo con tu mamá y un hermano? Y el padrastro. Y el padrastro. Éramos una familia normal, de clase media, todos ¿Viviendo en dónde? ¿En qué lugar? Vivíamos en Núñez, después nos mudamos a Belgrano. Está bueno estos detalles porque por ahí la gente piensa, le puede pasar, capaz una persona humilde, ignorante, y es todo lo contrario. Hay organizaciones coercitivas para distintos tipos de target de personas. Bueno, hasta que empezó con este circuito New Age, donde tenés sanadores, tenés... pero que, para, 2 minutitos. Sí. ¿Entra ella a un lugar, conoce a un pai? No, le dan un por la calle, un volante. Bueno, en ese momento era el boca a boca. Tengo una persona que te va a curar con energía, tengo otro... perfecto. Yo me acuerdo uno... Aparte agarrás todo, ¿viste? Por supuesto, en una situación de vulnerabilidad. Por eso, esto está bueno decir, la gente no entra. Es captada. Alguien le dice, conozco a él, le lleva un folletito, escuchan en la radio, ven en la tele y caen. Entonces, recuerdo uno que iba y tocaba el árbol y la agarraba a mi mamá y erutaba. Y erutaba y decía, unos erutos terribles, te estoy sacando todo lo malo. Todo lo malo. No, tomate Coca-Cola un montón. Bueno, uno lo cuenta así, pero yo era chiquito y realmente es todo doloroso porque en ese momento lo veía y no lo comprendía, pero ahora de grande entendés la situación. ¿Tu mamá qué enfermedad tenía? No podía respirar, se le iba el aire. Hoy podríamos decir era un ataque de pánico. Porque en esa época uno decía, ¿qué será? Para mí era un ataque de pánico. Porque no es que tenía un cáncer, no tenía una enfermedad terminal. Se le se le cerraban las vías respiratorias y no podía respirar, se ahogaba y una mujer joven pálida, que trabajaba, que tenía una vida común. Hablemos de eso, que era una vida común. Como normal, cualquiera. Corriente, una re buena madre. La gente que me sigue cruzando me dice, pero vos eras su tesorito. Entonces... más te quiebra al saber que tu mamá era una recontra madre. Entonces, de un día para el otro vinieron 2 mujeres a nuestro negocio. Teníamos una verdulería ahí en Ciudad de La Paz y Cabildo. Y le dicen, nosotros conocemos a un maestro de yoga que enseña la filosofía del cuarto camino, qué sé yo, es buenísimo, un contador intelectual, un tipo bien formado, carismático.
Todo salió bastante normal. Espectacular. Bastante, Espectacular, no, no, digo, espectacular. Y realmente vos lo veías al tipo y no sé cómo Sí, porque explicar. mamá, tu mamá la primera vez va sola o va con vos. No, ¿Por qué te lleva vos a todos lados porque tu yo era mamá? más chiquito. Tenía 8 Tenían más años. hijos entonces. Tengo 2 hermanos, André y Germán, que están ahí adentro, que son más grandes. Pará, ¿y son de tu papá o de tu padrastro? Sí, de mi papá. De tu No, papá. de mi mamá. Y ella, ¿por qué te llevaba vos chiquitito? Porque Para no quedarte solo, nada más que por eso. Exactamente, Bien. nada más que por eso. Como le pasa a un montón de A un montón de, chicos. por eso te digo, Que un montón de no son mamás las que tienen reuniones, que ir que con no, los chicos porque no tienen con quién dejarlos. Bueno, la primera reunión éramos 5, yo era el quinto, así que imagínate que estuve desde que inició esa organización, que llegaron a ser más de 1000 personas. Y bueno, ¿En qué barrio era? ¿En qué lugar era? era en Belgrano también. La Cruz y Cabildo por ahí. Pero nos reuníamos en las casas de cada uno, o sea, porque no había un lugar físico. Era cuando empezaba esto, imagínense lo que vi desde el comienzo, todo. Y bueno, era lindo el comienzo, o sea, íbamos, hacíamos yoga, hablamos de filosofía, leían libros, pintaban. Pero vos con 8 años, ¿qué te hacían hacer? No, me daban un lápiz para pintar y tu mamá vos la veías que estaba mejor. Sí, por supuesto. Es más, inclusive mi mamá le hacían hacer tareas de manualidades, cosas lindas, o sea que vos algo bueno estaba sucediendo. Nunca ves la real cara y las metas reales de estas organizaciones apenas entras. Ves todo lindo. Porque se le engancha. Exacto. Bueno, la cuestión que en un año, solo un año, mi mamá se separó porque el líder le dijo que tenía que estar con un chico del grupo que tenía la edad de mi hermano. ¿Perdón? Sí, porque en solo un año llegaron a ser más de 600 personas. ¿Cómo hacían para captar a reclutar, muy bien la palabra? ¿Cómo hacían para que tantas personas? Juan era ¿Juan quién es? Juan Perkovich era el líder, es el líder con su hijo, que el hijo fue el primer chico que captó, que nosotros nos enteramos después porque la familia me contó. No era un hijo verdadero. No era verdadero, pero si vos ves, adoptó toda la fisionomía del líder. Los anteojos de la barba es igual, vos ves la foto que tengo publicada, es igual. Y la gente, bueno, los padres reales de él, lo captó a los 18, 19 años este tipo. Y bueno, los padres se murieron de depresión, o sea, la pasaron mal. Pará, ¿y supieron que este hombre había agarrado? Sí, porque no lo pudieron recuperar. Él fue el primer chico que capta, Juan Perkovich. ¿Para qué quiere captar? ¿Para qué se buscan adeptos? Las metas es, cuando vos esclavizás a una persona y disponés al 100% de esa persona, tenés poder ilimitado. Por ejemplo, ellos decían, quiero salir en tal radio. Y vos tenías 3 tipos ahí afuera, hola negra, haciéndote la cabeza. Tenemos un señor que habla. Y hasta que no lograban el espacio, lo que ellos quieren es tener poder. Lo que ellos quieren es poder, no trabajar y vivir de lo trabajo de los demás. No pasa por lo económico. No sé qué. No pasa por lo económico. Me cuesta entender por qué hacen eso. Pasa por el poder de someter al prójimo. ¿Por qué alguien quiere someter a otro? ¿Para qué? De un ego, ahí está. Lo hablaban yo porque vi otras así documentales de esto y hablaban todos del ego de esa persona que termina teniendo un poder con el otro, que el otro pasa a ser un esclavo. Son esclavos. Contame más de cómo cuando tenías esa edad, cómo fuiste, en qué momento te hace clic la cabeza y decís, ay, para, esto no está bueno del todo. Bueno, en un año nosotros de vivir en Núñez, en un departamento precioso, lo primero que hacen, me regalan mi mascota, que era un perrito que me lo habían regalado apenas nací, que se llama Puki, un pequinés. Lo regalan, porque el líder decía que el perro iba a estar más feliz en el campo. ¿Por qué el líder decide sobre un perrito de un nene de 9 años? Es sacarte todo lo que a vos te conecta con la realidad. Te aíslan. Lo segundo fue separarla a mi mamá de mi padrastro, que era el núcleo familiar. Lo segundo fue decir que mi hermano, que no iba a las reuniones, iba a morir, se lo iban a matar, porque el karma que él tenía era muy negativo, porque a través de las vidas vos vas acumulando karma positivo y karma negativo. Ahora, tu mamá creyó en eso más que en la vida misma. Por supuesto, porque era su vida. A vos te borran tu cabeza. Y lo que te ponen... ¿Qué hacen? Te alienan todo 24 horas por día, te están diciendo... Primero te apartan de todo lo que querés. De tu trabajo. Mi mamá dejó su trabajo. ¿Y de qué quería? De la organización. Ella era una líder y manejaba a otros alumnos, reclutaba a más gente, manejaba los grupos. Se enganchó con el maestro. ¿Cómo le decían maestro? Maestro Juan. ¿Se enganchó con el maestro? ¿Tenía historia con el maestro? Bueno, esto es lo interesante, que según la inteligencia de cada líder, es más difícil que vos lo metas en cana. Por ejemplo, Juan Perkovich, no se le conoce un abuso sexual
propio. Sí, el tipo Permitidos. él mismo. Sí, el tipo ordenaba a todo el mundo con quién tenía que tener relaciones. ¿Cuándo? ¿Con quién? A los niños cuando cumplían 11, 12 años te decía, bueno, vos ya estás en edad, ¿con quién tenés que tener relaciones? ¿A vos te hicieron eso? Sí, a mí me lo hizo y ¿Y qué tuviste que hacer? Y en ese momento yo estaba en rebeldía, porque cuando yo, como era el hijo de una líder, veía fotos, ellos dejaban todo documentado. El tipo en un momento decía que había que investigar el chakra de oro. El chakra de oro era conseguir dinero. Entonces a vos que te habían alejado de tu familia, vos tenías que ir y hola papá, te amo, te extraño. Volver a tu papá para que te dieran para sacarle plata. dinero. Para sacarle dinero, propiedades, claro. Exactamente, y todo eso Porque iba tienen libre. ponen casas a nombre de ellos. Por supuesto, por Qué supuesto. lindo. Y las propiedades que logran también después las ponen a nombre de la jerarquía. Chicos, esto es importante que lo que estamos hablando, porque más allá de la historia tremenda de Pablo Salum, con quien estamos teniendo una charla de verdad intensa, le puede pasar. No es que algo que no sucede. Esto sigue pasando, sigue pasando. Viene pasando hace y va a seguir pasando porque parece que tienen una inmunidad, por lo poquito que pudimos hablar el otro día, entiendo legal. Que hay gente Pero digo, que le sigue cuesta sucediendo, no es un cuento que nos cuenta alguien de fantástico. Esto ocurre. Personas ponen a nombre de otro casas, departamentos, les dan lo que sea, empresas. Pero ¿qué les da a cambio? ¿Por qué les dan la paz la paz del hombre? Felicidad, amor. Pero boludo, paz, felicidad y amor hay en todos lados. ¿Por qué tengo que dar mi casa para que me den? Sí, pero vos dando, te estás desapegando de algo que querés, entonces el karma positivo es mayor. Bueno, sí, es la coerción psicológica, el obligar a otra persona mentalmente a hacer lo que vos querés. Y lo importante es que el que te va a captar es un amigo, es un hermano, es una pareja. Mandan a alguien, una cara familiar, ¿Qué hicieron con tu hermano? ¿Lo mandaron a buscar porque tu hermano era la parte negativa? No, mi hermano se estaba por morir, lo iban a matar. Lo iban a matar. O iba a terminar en la prisión de por vida. Y bueno, mi mamá todas las noches lloraba y Germán. Yo estaba con ella en esos momentos. ¿Estaban viviendo en la organización ustedes? No, eso es importante también. Las organizaciones no son como lo es en Netflix. No están ocultas, no te mandan una invitación invisible. Y vos, no, están a la vuelta de tu casa, tienen un cartel. Mi mamá ¿Qué dice, por ejemplo, el cartel? Esoterismo. Tiene que ver con siempre con los ángeles, con el... ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta? ¿Escuela de yoga? Ponele. ¿Te das cuenta? Cuando hay una doctrina detrás de una actividad X que no tiene nada que ver. Nosotros tenemos denuncias. Tenés que entrar entonces para darte cuenta. No, pero ya antes de entrar a vos te van a invitar. Alguien te va a decir. Porque había el otro día un oyente dijo que un amigo le dijo vení, metete, bueno, está buenísimo. Que le dijo a tu mamá, le dijo, hay cosa de yoga donde te puedes salvar de esto. Las víctimas siempre esto es lo grave, que no hay ninguna otra problemática que se parezca. Que las víctimas terminan siendo victimarias. Claro. Porque mi mamá, por más que yo la proteja, y en un montón de casos que he participado, y a los padres les digo lo primero, sus hijos fueron víctimas, pero ahora son victimarios, entonces van a tener que responder ante la justicia. Pablo, ¿y tu padrastro se fue? Sí, y ahí, tu padrastro alguna vez lo buscó. Mi padrastro siempre fue un tipo muy inteligente, un tano, es un espectáculo. Siempre, ¿Ya ves? Sí. Manejó siempre los hilos, porque el tipo, como era muy buen comerciante, la organización manejaba los hilos. Vos me das, yo te doy una relación que jamás no suele pasar. Siempre corta, ¿no estás? ¿O sos nuestro enemigo? Pero él pudo seguir adentro, pudo seguir... No, se alejó, pero siempre estuvo en contacto. Incluso cuando yo me escapo, que él es el que va y me rescata del juzgado de menores, le dicen al líder, la llaman y le dicen, está Pablo y Carlos, y lo quiere llevar, ¿qué hacemos? ¿Lo internamos? Porque ellos tenían un neuropsiquiátrico, donde... ¿Ellos tienen un neuropsiquiátrico? Tienen o sea, que vos no haces lo que ellos quieren, te meten en un neuropsiquiátrico. Exactamente, hay gente que muere en ese neuropsiquiátrico. Entonces los padres que tenían... ¿Cómo te animaste? Bueno, entonces ya tengo tanto para preguntarte, estaban para 12 años. A los 12 años te hacen debutar con alguien. Me dicen, con tal persona, era la madre de mis mejores amigos. No. Que mis mejores, yo la veía como mi mamá, como mi segunda mamá, y a esos chicos, a uno de ellos, lo habían hecho tener relaciones con su madre, con ella justamente.
Entonces yo cuando ya había límites... ¿Y cómo lo sabían ustedes? Porque él me lo contaba. ¿Era abiertamente o tu amigo te lo contaba? Mi amigo me contaba y era abierto en la ¿Y cómo lo contaba? ¿Con una angustia? ¿Como normal? Hice la tarea que Juan me ordenó el fin de semana. Era importante porque vos ibas a ascender. Más grande, ibas a ascender y además había una escala jerárquica que vos ibas ascendiendo y si tu compañero no ascendía, vos eras superior. Vos eras superior. Entonces, era un camino del 4 al número 7, que el 7 representaba ser un ángel. Entonces, en esa cadena jerárquica era importante que vos crezcas. Pero los ángeles se cogen a las madres, ¿cómo es esto? O sea, porque no te lo planteás. No te lo planteás. Adentro. Es tan degradante lo que le hacen a la gente. Es una violencia sistemática que no solo afecta a las víctimas, sino a los que nos escapamos. Porque seguís siendo víctima. Siempre. Toda la vida, no podés salir de ahí. Son muy pocos los que dan la cara porque realmente es tan doloroso y pasás por tantas etapas en el proceso de querer suicidarte, de caminar por la calle para y ellos saben todo eso, por eso te dicen te vamos a meter en un neuropsiquiátrico. Justamente él le decía, mirá, a Pablo Gastón, porque ¿me cambiaron el nombre? No, me llamo Pablo Gastón, pero siempre fui Gastón, Gasti, y cuando me escapé por cosa de la vida me empezaron a llamar Pablo y todo el mundo me conoce con Pablo. Es como 2 vidas. 2 vidas, está muy bien. Pablo, ¿cómo salís de ahí? O sea, después de estas humillaciones constantes, de sentir... Vos empezaste a darte cuenta de todo esto. Bueno, yo no quería ir más y mandan a los abogados, que tenían un conjunto de abogados de la secta, porque ahí adentro hay médicos, había gente de la cienciología, chicos, pero la cienciología, donde están metidos todos los artistas de Hollywood, hay de todo. Y vos lo ves y decís, ¿cómo puede ser? Eso es lo que la gente no entiende, que cualquiera puede ser no hace falta ser bruto, no hace falta no haber ido al colegio. Y es más, la gente que captan la utilizan para, desde esas matrículas y profesiones que tienen, avalar sus pseudo prácticas. Por ejemplo, si vos sos médico, te hacen avalar la curación con energías, o la eliminación del estrés meditando. Entonces, a través de las vacunas. Exactamente, son totalmente anticiencias y eliminan totalmente la racionalidad. Por eso vos decís, ¿qué? ¿Se esperaban que venga un ovni y se suicidaron todos para subir al ovni? Tal cual. No son gente bruta, son gente que estaba pasando por una situación de vulnerabilidad, un Estado ausente, las organizaciones del Estado en su totalidad están ausentes, porque a nivel educativo no tenés nada. Nadie te lo dice en la escuela, nadie te enseña. Che, tenés cuidado, no. Lo que pasa es que también tendrías que tener cuidado de todo, porque cada cual que vas a comprar velas a un lugar y capaz que terminás metido en una secta. Exacto, pero lo importante es saber qué técnicas utilizan, cómo te van a captar, no el camuflaje que utilizan, si es un supuesto culto, si es una escuela de taekwondo, si es una escuela de yoga. Porque no se les puede comprobar nada después. Sí se le puede, pero una vez que te captan a tu ser querido no lo recuperas. Pero si aparte vos lo que decís que todos lo tenían firmado, escrito. Mira, con voluntad política y investigando todo se puede. Porque hoy en día la gente te tiras un pedo y la FIP sabe que te tiras un pedo. Pero no hay voluntad política, entonces, ¿por qué no? Porque no pueden, porque no quieren. No es porque no pueden. Pero todos, es lo que el otro día yo decía, todos están metidos. ¿Quiénes pagan las campañas electorales? Ahora vamos a acuerdo. Entonces, bueno, recordemos, no hace mucho, hace muy poquito había, no digo que tales o cuales lo hagan, pero digamos, tienen mucha guita y manejan todo. Hay presidentes hoy en día que los ponen en estas organizaciones. En Brasil pasó eso. En Brasil también. Los homosexuales son enfermos. Claro, son enfermos, si los tienen que mandar a una terapia. Pero todo por el poder, entonces. Es todo por llegar al poder, o sea, por llegar... Mira, cuando vos llegas al poder puedes bajar tu contenido doctrinal a gusto y placer. Puedes legislar leyes a medida. Los homosexuales son enfermos que se vayan todo del país. Exactamente, legislar. En Brasil hicieron eso, los homosexuales son enfermos. Contame cómo en Brasil, donde vive el mundo, no vas a coger acá quieren hacer lo mismo. Por eso la comunidad LGTB apoya mi lucha, porque saben cómo viene el tema. Entonces, ¿cómo te escapas? Bueno, me mandan a los abogados y me dicen, esto es fácil. O volvés a la organización o te internamos. Bueno, ¿por qué quieren que vuelva? Porque vos no puedes estar dentro estando fuera. Sos el enemigo. Sos el enemigo. Bueno, me traen y me ponen de esclavo, así, de esclavo de un tipo que me golpeaba, y me llevan a un departamento, me encierran durante 1 o 2 días, y me golpeaban. Por cualquier cosa era golpearme. ¿Qué edad tenías? Ahí tenía 12 más o menos. ¿Y tu mamá nunca dijo, no, era por mi bien?
Ay, por tu bien. Te voy a pegar, te pego por tu bien. No, ella me amaba y se quebraba o sea, le costaba muchísimo aceptar que era por mi bien. ¿Tus hermanos estaban ya metidos adentro, Sí, ya los habían agarrado? Si tu hermano no se iba a morir más, por suerte, ya estaba todo bien. Exacto, siguen ahí. ¿Tu padrastro estaba afuera? ¿Tu papá alguna vez tuvo algo que ver con ustedes o nada? En un momento, y es gracioso porque eran amigos con mi padrastro, se separan porque hay una pelea por mi mamá, y bueno, él vuelve a la organización, mi papá, para recuperar a mi mamá. Ponen una confitería en las Heras y Porredón, una confitería gigante, con mi padrastro, que era la sede de la organización. Y eso fue en el año 90. Y ahí mi papá y mi padrastro están juntos en esa confitería. Y bueno, después se compran un edificio. Tu papá y tu padrastro juntos compran una confitería. Exactamente, que es la sede. ¿Pero para qué? ¿Para recuperar a tu vieja? ¿O? Mi papá la quería recuperar a mi mamá. Sí. Él me lo cuenta después. Pero no entiendo lo de la sede de la organización. ¿Qué sería la sede de la organización? Donde se hacían las reuniones. De ese lugar, ¿cómo se llamaba el lugar? Escuela de Yoga de Buenos Aires. ¿Escuela? De Yoga de Buenos Aires. Ahí iban los políticos a pedir plata, a acostarse con chicas. Bueno. Y las chicas que se tienen que acostar con alguien les mandan, porque yo, esto no es la primera vez que yo lo escucho, porque yo lo he visto en Discovery, nunca lo vi tan cerca de al lado mío con una persona de carne y hueso al lado contándomelo. Era algo normal, era como decir tomate, es más, le decían, te tenés que ir a tomar un café con tal. Era como que tenías que hacer... Exactamente, pero chicos, tengo 2500, se hace muy... Te dije que teníamos que venir temprano. Te dije que tenías que venir temprano. Yo vine, pero no tengo la culpa que Constitución esté todo cortado. Corrí 8 cuadras. Corriendo. Tengo mensajes para Pablo Salum, por increíble que sea lo que dice Pablo, es tan cierto. Yo estuve ahí un par de años... y me fui antes, cuando arrancaron con cosas raras me fui, no antes de que me degradaran a tener un instructor que era un nenito y encima cuestionaba. A la madre de Pablo la conozco y a todos los demás llamados número 5. Eran los genios. ¿No llegaron a los 7? Porque eran de 4 a 7. No llegaron. Hasta que yo me fui eran 5. Quedaron en 5. Y a mi mamá la degradaron por mi culpa, porque cuando yo hago todo público y le dicen que era por culpa de ella, porque como era yo el hijo de ella, y la degradaron, la castigaron, cosas horribles. ¿Te enteraste por gente de adentro? ¿La gente de adentro tiene relación con el afuera? Nada. No, es gente que por ahí, gente que contrataban, pues esta gente, eso es lo que tiene que ser la gente. Con el dinero sucio, compran negocios blancos. Con bienes inmuebles. Pero David, ¿dónde vive la gente? ¿Dónde viven los que están ahí adentro? Mira, hay organizaciones que viven en comunidad y la mayoría no viven en comunidad, viven en sus casas. En el caso de la escuela de yoga, un gran porcentaje de los alumnos se fueron a vivir al edificio. Pero van al colegio, los chicos, los mandan a la escuela. Al colegio iban y las carreras universitarias las decidía Juan. Juan te decía, vos tenés que ser... ¿Sigue vivo Juan? Mira, estaba enfermo por lo que me decían, andaba con los guardaespaldas y se me daba encima. Gracias a Dios. Porque yo no le deseo la muerte a nadie. Realmente a mí me gustaría que el tipo esté en la cárcel. Yo no quiero, juro por Dios, que muchos años pasé por esa etapa de decir, ¿y si voy y lo mato? No, Pablo, no. No, pero estuve muchos años planificando, me dormí y decía, pobrecito. ¿y si voy y lo secuestro y lo torturo, como me hizo a mí? Y un montón de años lo pensé. Así como pensé muchos años en matarme, muchos años pensé, ¿qué tengo que para perder? Si me dejó sin nada, vivo solo. Tú estás casado, ahora estás casado. Ahora sí, por suerte. Como que retomaste tu vida. Eso es lo lindo de la historia. Contarle a otras víctimas que hay otra vida. Que te tenés que bancar la mierda, nada Quiero terminar. No, tenés que poder salir. Sobresalir. No solamente escapar, sino después salir de la cabeza. Sobrevivir. Nunca se sale. Tremendo, te juro, lo escucho hablar y agradezco ser desconfiada e intuitiva. Tenemos más mensajes por ahí. Hola chicos, qué triste escuchar a ese chico, me tiembla todo el cuerpo, mi mamá pasó por todo eso, yo la acompañé y por ser una nena no pude salvarla, hasta que la interné cuando fui mayor de edad, la diagnosticaron con esquizofrenia, mi mamá ya está bien, mejor con medicamentos, vive conmigo, gracias por todo. ¿Cuánta gente que hay así? Hay mucha gente que termina internada con brotes psicóticos. ¿Vos querés estar internado, Pablo? Vos yo tendría que estar muerto. Claro. ¿Decís? Sí, por supuesto. No. ¿Qué hacían si te matan? Vos el otro día nombraste a los chicos que habían muerto. La razón en Juan, pero por eso no me maté. Claro. No, pero que te hacen matarte a vos, no es que te matan. Sí, hay organizaciones que te inducen al suicidio. Pero en mi caso, porque no tuve el coraje. Mucho tiempo decía, soy tan malo, me tocó tanta mierda que no sirvo ni para matarme.
Qué horror como te dejan, porque eso es lo que hace. Estar en un piso 16 y no poder tirarte y decir, la puta madre, no sirvo ni para esto. No, porque... Pablo, ¿cómo tuviste terapias? Me imagino que habrás... ¿Nunca hiciste terapia? Te voy a mandar ya un terapeuta. Ya vas a ir a mi terapeuta. No, creo que a veces la mejor terapia es tener buenos amigos. En esa época tenía amigos adolescentes que no entendían. No entendían de qué pero se sabían trataba. acompañarme. Claro. Entonces, saber acompañar. Por lo menos. Y mucho de quedarme solo en la noche y preguntarme y como tratar de autoentender. ¿Escribiste un libro o no? No. Tenés que te ayuda hace mucho. 20 años que me están diciendo. Pero te ayuda a escribir un empecé el libro. proyecto con una editorial que lo único que dije, mira, voy a Córdoba, me quedo 5 días en tu casa, hablamos, pero no quiero saber más de esto. Porque cada Pero alguna vez vez no vas a salir nunca de eso. Claro. No, porque es parte de tu historia. Es parte de tu historia. Mira, hay gente que te dice, vos te tenés que despejar, conseguir un trabajo. No, pero Mirá, yo me consigo un trabajo, hice una carrera en telecomunicación, informática, trabajé en las mejores multinacionales, pero a mí nadie me volvió a mi familia. Claro. Y cada tantos meses caían pozos depresivos terribles, que iba al trabajo y me decían, pibe, ¿qué te pasa? O sea, estás sin dormir. Es claro que vos tenés que realmente ahora, más allá de todo lo que pasó, hacer algo por vos. Porque en realidad eso es lo que vos tenés. Todo esto encima y parece como que no lo podés largar, lo que vos decías recién, no puedo ni suicidar, no puedo ni tener el valor de ya esa etapa pasó, quiero pero creer. Ya esa etapa de tu vida ya pasó. Sacarme eso de encima, porque Mirá, es como sacarme eso de encima y que yo no cuando- es... exorcizaste de eso. Yo cuando que tuve esa etapa depresiva, que eran tener pesadillas, despertarte en llanto continuamente, no era un día, sueños reales de tu hermana pidiendo que la rescates, Claro. no poder salir a la calle, o sea, quedarte No, encerrado. tremendo. Y a medida que lo vas superando, bueno, hasta que tuve mi primer hijo, y un primer año fue peor todavía porque las ganas de terminar con mi vida seguían, y yo decía, traje un hijo. Dios. Soy tan pelotudo que Claro. traje un hijo encima. No. Entonces era todo para echarme la culpa a mí. No, bueno, pero... Y bueno, tenés por que- suerte después empezaron ¿Qué edad tiene tu hijo? Uno tiene 10, tengo 3. Vamos con todo. Y Vamos por ahí. Bueno, Vamos por ahí. Esto es lo bueno de la historia. Vamos O sea por que ahí. por suerte, por mérito propio. Totalmente por propio. la gente que me ha bancado, porque yo estuve de casa en casa, no tenía ¿No donde tenías dormir. lugar? ¿Te fuiste a vivir con tu padrastro cuando te fuiste? Sí, a la casa de un amigo, estuve ahí, después estuve de acá para allá, los estudios los seguí, no los abandoné, el colegio fue una gran contención, el modelo San José de Temperley, las Y madres agarraste eran mis la mamás. espiritualidad, ¿por dónde te pasa hoy? Porque de pronto, o sea, porque todo eso se hace en pos de una espiritualidad. Bueno, hay Entonces, mucha gente que me dice, este no. es un ateo de mierda. Ya, ¿no? pero digo, ¿por dónde te pasa hoy Yo lo personalmente espiritual? tengo buena relación con los ateos y con los creyentes, respeto. Personalmente no creo en ninguna institución que sea comandada por un ser humano. Creo que hay algo más, si no sería una vida de mierda. Ujú. Pero, y muchos ¿viste? Te dicen, ay, ¿cómo vas a creer? Yo respeto realmente, y eso es lo que hace, valora Bueno, mi no lucha pudieron, mucho no porque pudieron, no, yo no estoy en contra de la pudieron creencia. quebrar eso entonces en vos. No, yo pudieron no crear estoy que en seas contra de una la persona creencia, que el que pueda es feliz creer. creyendo en algo. Mientras que no haya un tercero vulnerando sus derechos, los derechos del niño, la salud, que te digan que te van a sanar de cuestiones Me más. parece increíble que estamos en una época donde tanto se habla del abuso, donde tanto se habla de la educación del chico, donde tanto se habla de cuidar a los que menos pueden cuidar por sí mismos, que todavía esto no empiece a despejarse. Bueno, los porque niños son pasa los más mucho, vulnerados, porque pasa claro. mucho. No pasa nada más. Tengo más Y los mensajes. más marcados. Chicos, vas a tener que venir otro día, Pablo. Al final te vas a tener... Vengo Al final no vamos a ser ahora. íntimos amigos, no vamos a ser... ¿Qué dice por ahí? Hola Humberto? negra, escucho y se me pone piel de gallina. El año pasado encarcelaron a unos vecinos míos de acá en el barrio porque aparentemente hacían todo ese trabajo, es degradante. Acá bien lo denunció una chica que los padres estaban metidos ahí. Es terrible, tienen casas y autos lujosos y engañan a la gente hasta que les sacan las casas. Buenísimo que hablen de esto, es terrible. Es muy fuerte. El último mensaje que yo tengo, esa misma línea de pensamiento y coerción mental tienen los testigos de Jehová. Dice acá, mi mamá me declaró su enemiga a los 13 años porque dejé de ir y hasta no hace mucho dijo que mis hijos eran carne para Armagedón. Ellos creen en el fin del mundo, ¿no? Falleció rechazando una transfusión de sangre que pudo haberle dado una mínima chance de sobrevivir y ahí están golpeando las puertas de las casas con cara de inocentes, con total libertad. Fuerza Pablo, te abrazo fuerte, dice Alejandra. Muchas gracias. Estos son algunos de los mensajes, elegimos Sí. algunos porque explota del otro lado con los mensajes.